Bueno, chicos, buenas tardes. Soy Ivonne Lisbeth Elías Quesada. Este año voy a estar cursando el cuarto año de carrera. El año pasado yo estuve a cargo de la dirección de trivias en el INAME. Entonces, voy a platicarles un poco de lo que fue mi experiencia, de lo que hubiera podido, digamos, realizar mejor. Y voy a dar unos tips empezando, vamos a empezar definiendo lo que es una trivia, porque bueno, cuando iniciamos, yo sinceramente en primer año no sabía que era una trivia. Luego fui directora en CPA y entonces como que me fui familiarizando con para qué sirven las trivias y lo que son en realidad. La trivia como tal, en una trivia médica, es un juego de preguntas en el cual va a haber respuestas obviamente correctas diseñadas para que haya un aprendizaje de estos temas médicos, ¿no? En caso de el INAME, nosotros lo dividimos en trivias ciencias básicas y ciencias clínicas, teniendo en cuenta que pues, las ciencias básicas van desde el primer al tercer año y las ciencias clínicas del cuarto año hasta el último año. Entonces, aquí abarcamos obviamente temas como lo que son anatomía, fisiología, bioquímica. Depende mucho de cuál va a ser el tema del INAME y cómo tú te relaciones con tu presidente. Porque, bueno, en mi caso, mi presidente fue Alexander Montalbán, él me apoyó bastante en lo que es la organización de las trivias como tal. Y pues uno tiene que como que irse acorde al tema, ¿no? Ahora, entonces, estas trivias, ¿para qué sirven? Obviamente sirven pues para reforzar el conocimiento médico, ¿no? Porque en sí vas a formar grupos, van a ser equipos, va a ser algo divertido como para que, digamos, todos los conocimientos que tenemos salgan a la luz y podamos pues divertirnos con eso, ¿no? Además, en este caso, en el INAME suele haber premios y pues eso incentiva mucho más a la gente a unirse, ¿no? Entonces, ¿qué función como tal tiene el comité de trivias en el INAME? Eh, bueno, el comité de trivias va a ser el encargado de como tal elaborar este evento. Primero vamos a seleccionar preguntas. Vamos a asegurarnos que estas preguntas sean, digamos, de calidad, ¿no? Porque tú puedes buscar un documento, sin embargo, depende mucho de si está bien desarrollado o no está bien desarrollado, porque cuando nosotros estábamos buscando las preguntas, nos dábamos cuenta que pues había respuestas que estaban erróneas. Entonces, claro, uno tiene que asegurarse de todo, ¿no? Por eso más adelante les voy a dar un tip, o bueno, di el tip ahora de que uno siempre tiene que tener su lista de respuestas justificadas, ¿no? Con bases científicas. Aparte de eso, el comité de trivia se va a encargar de diseñar un formato de juego y moderarlo. En nuestro caso, nosotros utilizamos dos, el Kahoot y lo que viene a ser los PPT. El PPT como tal fue, digamos, adaptado. Tuvimos que, bueno, en mi caso, ¿no? Lo hipervinculamos para que todo sea un poco más dinámico. Y pues ahorita les voy a mostrar un, este, ¿cómo se llama? Lo que fue, ¿no? Aparte de eso, bueno, tuvimos que coordinar con el comité de logística los premios como tal, porque bueno, cuando tú sacas lo que es para las inscripciones como tal de los equipos, que tienes que tener tus bases, puedes decir, bueno, va a haber tantos equipos, digamos, 8 equipos en la primera ronda, ellos tienen que tener su nombre del equipo, porque si no es mucho más complicado como identificarlos. Hubo nombres de equipo, hubo también sus imágenes representativas. eh, Aparte de eso, en las bases que uno propone para ser este director como tal, sería bueno que estén como por rondas, ¿no? En mi caso sí lo hicimos así por rondas, es como por ejemplo 8 equipos, luego se van eliminando tres, luego se van eliminando dos, al final únicamente quedan dos, y pues obviamente el ganador, ¿no? El que ganó, por ejemplo, acá este gatito, y pues los que no, para el otro año reforzar conocimientos y ver si pueden aplicar para alguno de los premios de la trivia, ¿no? Entonces, como tal, el comité de trivias o el director del comité es el que se va a encargar de tomar las decisiones estratégicas. Es decir, vas a decir, ¿está bien esta pregunta o podemos capaz incorporarlo esto o cambiar esto? Vamos a supervisar el progreso que tienen los diferentes factores y aquí pues
quisiera mencionar, ¿no? Que en mi caso, yo únicamente trabajé con dos personas, el mío presente que está en esta imagen, que es mi amigo Matías, y con él desarrollamos prácticamente todas las funciones que ven acá, que yo le he puesto para que sea una guía, porque siento que es lo que se necesita para desarrollar bien lo que es la parte de las trivias. Bueno, por ejemplo, lo que yo hubiera querido o lo que yo hubiera propuesto sería tener encargados de cada contenido. Como dije anteriormente, se puede dividir en ciencias clínicas y ciencias básicas. Hay algunos directores que he visto en otros eventos donde únicamente lo toman como tal uno. O sea, no dividen ni ciencias clínicas ni ciencias básicas y puedes participar independientemente del año en que tú estés. Sin embargo, considero que sí sería mejor dividirlo. En el caso del año pasado, sí se dividió, se tomó dos aulas separadas, clínicas y básicas. Sería bueno que en ciencias clínicas como tal, el encargado sea a partir del cuarto año para adelante, porque pues en nuestro caso nosotros tuvimos muchas preguntas y pues no podíamos como tal, digamos, resolverlas porque nosotros recién estábamos en ciencias básicas. Fue como una dificultad y sería bueno que pues, se incorpore este año que el que sea encargado de ciencias clínicas sea de cuarto año para adelante y el de ciencias básicas que sea de primero a tercer año, ¿no? Como tal, sí recomendaría que no se extiendan tanto con el personal, porque hay que tener en cuenta que las trivias es algo muy delicado en el sentido de que, por ejemplo, el comité es el único que va a tener las respuestas. Entonces, hay que ser muy delicado en esto porque no se pueden filtrar respuestas o no es necesario que más que el comité lo sepa. Entonces, es mejor que sea un grupo muy reducido y que haya mucha confianza para que todo esté entre los del comité como tal. Entonces, aparte de los encargados del contenido que van a ser los que van a buscar las preguntas, los que van a estar a cargo de las respuestas, que podrían ser dos en clínicas, dos en básicas, también recomendaría que encontremos un encargado de lo que es la logística. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de lo que son los materiales de apoyo, como el PPT, los Kahoot, siempre va a haber algo que puede o no salir también como lo deseamos. Porque en mi caso todo estuvo preparado, sin embargo, hubo un problema al final con la proyección, proyector, y pues uno siempre tiene que tener el plan B, porque ahí nosotros nos demoramos como media hora en resolverlo, y pues no, uno tiene que tener su plan de respaldo. Además, el comité de logística debería estar como en conexión, el comité de logística como tal de las trivias, en conexión con el comité de logística como tal de lo que es toda la jornada, porque pues se tiene que llevar a cabo lo que es la coordinación de los premios. En el año pasado, los premios se dieron un día diferente al día en que pues obviamente se terminaron las trivias. Y pues sí hubo un poco de, digamos, de que los ganadores querían su premio y todo lo demás. Sin embargo, eso depende mucho del director que vaya a asumir el cargo este año, ¿no? Porque también fue bonito que el año pasado, aunque no se dio en ese momento, sí se tuvo un tiempo de reconocimiento el día de cierre del INAM. Entonces, eso ya depende del nuevo director que vaya a asumir. Aparte de eso, pues sería bueno que encuentren a una persona, en este caso serían dos personas, si es que lo van a hacer en clínicas y básicas, que actúen como moderador o moderadora. El moderador es alguien que va a presentar, va a estar guiando, porque, por ejemplo, cuando tú mandas el Kahoot, tienes que decir, bueno, ganó tal, entonces pasemos a esto. Entonces, sería bueno que se encuentre una persona especializada para ese momento y que esa persona como que se prepare para ese momento. Y por último, un evaluador de los resultados. Esto yo no lo tenía en consideración hasta que me pasó el año pasado porque hubo una pregunta donde supuestamente había más de una respuesta
Y pues sería bueno que tengan a su evaluador, algo así como un fiscalizador, que tenga pues obviamente su hoja de respuestas, que estén sustentadas a base de libros, revistas científicas, para que no haya problemas, ¿no? Entonces tú como director, si es que asumes, tienes que tener o tienes que motivar bastante a tu grupo para que sea una comunicación clara, una comunicación confiable, precisa, y pues vas a tener que ir supervisando todos los progresos, ¿no? Ahora, ¿hubo dificultades? Y la respuesta fue sí. Hubo muchas dificultades. Fue la primera vez que yo asumí como directora del comité de trivias. Hubo un poco de miedo de por medio, no voy a mentir, hubo mucho miedo por medio. Y pues, entre las cuales, bueno, yo he considerado que hubo cuatro como tal que siento que pudo evitarse. Por ejemplo, fueron los problemas de formato y tecnología. Como dije, eh, hubo un problema con el proyector. Entonces, por ejemplo, ahí el subcomité de logística tendría que tener su plan B, decir, bueno, no lo podemos proyectar, pero lo podemos poner en la tele o podemos hacer esto. Entonces, son problemas que tienen que preverse. También hubo un conocimiento de clínicas limitados, como les dije en ese año, yo estaba cursando tercer año, entonces, la mayoría de las preguntas que evalué para clínicas estuvieron en lo que era la rama de pediatría. Me hubiera gustado mucho más, digamos, tener diferentes conocimientos y decir, bueno, esto puede ser esto de esto. Sin embargo, cuando estás en básicas, como que dices, bueno, no estoy segura, y el no estoy segura es como mejor me voy por lo seguro. Entonces, es mejor que alguien que tiene más conocimientos, que ha participado mucho más, como que nos guíe en ese aspecto. Por último, pues, dificultades para mantener el ritmo en el evento. Eso sí, lo que pasa es que como éramos dos, máximo tres, teníamos que ir de un lado para otro, ¿no? Por eso sería bueno que en la parte de los encargados de logística y moderador apoyen ese aspecto, ¿no? Y por último, pues, el incompatibilidad de los horarios entre los miembros del comité, porque, bueno, ustedes saben que como escuela, cada uno tiene sus horarios que son diferentes. A veces yo tenía libre en las tardes, mi compañero no tenía libre en las tardes, o yo tenía libre tal día, mi compañero no tenía libre, y era como que chocaban los horarios, y me parece que justo estábamos en exámenes o eran pasitos. Entonces, al momento de no tener ese tiempo o no darse ese tiempo, como que se descoordinaba todo lo demás. Sería bueno, sí, que quedaran en reuniones como tal, aquí lo puse en los tips, vamos a dar los reales tips. Sería bueno como tal que se hicieran las reuniones o se tuvieran las fechas de las reuniones, cosa que sí me faltó implementar y espero que el nuevo director lo implemente. ¿Para qué? Para que puedan delegar bien las responsabilidades, las funciones y asegurarse que obviamente todos estén cumpliendo con su rol, ¿no? En caso del director, esto es lo que yo recomendaría. En caso del moderador, que va a ser la persona que va a presentar, que va a guiar lo que es la trivia como tal, sería bueno que practicara antes de la presentación, porque en ese momento uno nunca sabe, pero a veces le ganan los nervios. Entonces es mejor que practique. Ahí puede apoyar lo que es el comité organizador, y pues ahí pues pueden controlar sus tiempos. Y lo que se trata o lo que el moderador tiene que hacer es intentar mantener un ambiente positivo, porque siempre va a haber por lo menos una persona que diga, eso está mal o mejor esto. Empieza como que una guerrilla pequeña en el momento de hacer las preguntas entre los grupos que están participando. Lo que tiene que hacer el moderador es no perder la calma e intentar mantener un ambiente positivo, ¿no? Luego, el encargado de logística es el que se va a encargar, o los tips que yo le puedo dar a esta persona, es que va a tener que asegurarse días antes de la presentación que estén listas las diapositivas. Si es que va a dar los premios como tal a la hora de finalizada la trivia como tal, o el día del cierre del INAME. También tiene que tener los planes de contingencia, por lo menos dos. Por ejemplo, con lo del proyector, llevar por lo menos dos USB, uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, más que todo, el encargado de la logística es el que se va a encargar de que algo no falle. Después, en el encargado de los que van a hacer las preguntas, como dije, si es que lo van a dividir en clínicas y en básicas,
les recomendaría pues una investigación continua, que haya una diversidad de preguntas, tanto por ejemplo si es en clínicas de obstetricia, de pediatría, de cirugía, si es en básicas, que varíen con lo que es anatomía, con lo que es bioquímica. Entonces, eso, ¿no? Variedad de preguntas porque pues al final se han llevado todos los cursos. Y bueno, por último, el evaluador de los resultados, que va a ser como este fiscalizador, que tiene que tener su lista de respuestas sustentadas y también tendría que tener o estar en ese momento del conteo de los puntos, porque depende mucho si el director va a hacerlo por fases o va a hacerlo por una suma de totalidad de puntos. Cuando es por fases, se van a ir eliminando grupos, y cuando es por puntos, es como que los grupos quedan como tal y se suma al final, digamos, ya un grupo A 100 puntos, grupo B 80 puntos, y el que tiene más puntos gana. Ahora, voy a relatar un poco de lo que fue mi experiencia. eh, Primero yo decidí postularme porque pues me llamó la atención. Siempre he estado muy activa en lo que es, bueno, las actividades, tanto de Sosemus como del INAME y lo demás. Entonces decidí postularme, estuve feliz el primer día y dije, ya, me aceptaron, fue muy, muy divertido, muy chévere, dije, ya voy a trabajar, lo voy a hacer lo mejor. Pero el problema es que no sabía cómo empezar, porque yo nunca había dirigido una trivia. Y pues aquí depende mucho el papel que juega el presidente del INAME. Mi presidente fue Alexander Montalbán y él me apoyó bastante, me asesoró, me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Si no, hubiera estado demasiado perdido. Entonces, luego de que me asesorara, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que buscar a personas que te ayuden a realizar esto, a hacer esto, para que vean esto. Y dije, ah, bueno, ya. Entonces ahí contactas con las personas con las que tú tienes confianza y sabes que pues no van a ir diciendo, bueno, yo sé que hay una pregunta por ahí que puede ser de tal, porque luego se generan malos entendidos. Y es mejor que, como les digo, en la parte de los comités de las trivias es muy delicado porque se juega con lo que es las respuestas, ¿no? Entonces, que todo sea entre confianza del comité. Luego de eso, pues ya teniendo a la gente, empezamos a buscar preguntas, optimizamos el PPT porque tuvimos una plantilla. Sin embargo, dijimos, esta plantilla no la podemos usar como tal porque no estaba bien hipervinculada, faltaba hipervincular. Y era muy trabajoso decir, bueno, ya yo voy a poner la pregunta tal y me va a salir acá, o sea, teníamos que mejorarla, ¿no? Bueno, depende también mucho de cómo sea el nuevo director. En mi caso, yo era una persona como que ya nos queda tiempo, vamos a hacerlo después. Y luego de eso, nuestro presidente nos pide nuestros avances y estábamos así como, bueno, en eso estamos. Ahorita lo vamos a hacer. Terminamos todo, todo estuvo bien. Y aquí entra lo como les dije del comité de logística, que teníamos que tener nuestro plan de reserva, porque el día de llegada, el gran día de las trivias, no prendía el proyecto. Entonces, pero al final de todo, si yo pudiera regresar el tiempo y hacerlo de nuevo, mejorar algunas cosas, sí. Pero ¿fue una buena experiencia? Sí, fue una buena experiencia. A mí personalmente me gustó bastante. Eh, Me gustaría que la nueva persona lo haga mucho mejor que yo, porque se supone que estamos haciendo esto para que mejoren. Y bueno, aparte de eso, esto es lo que yo estaba mencionando. Eh, Porque cuando tú inicias dices, bueno, no sé quién va a iniciar, cómo lo voy a hacer. También, aparte de eso, me apoyó mucho una compañera, es de la novena promoción, Natalia Pereira, me apoyó mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Ella estaba había ya hecho trivis. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Puedes usarlo con Kahoot, que es una aplicación, para ver quién empieza, y me fue orientando, ¿no? Nosotros lo hicimos en tres fases. La fase uno, que tuvo 35 preguntas. Como ven, este es la diapositiva que nosotros implementamos. Todo está hipervinculado. Acá, como ven, acá dice fase 2, tú presionabas en fase 2 y pasabas de frente a la fase 2 donde estaban las otras 30 preguntas. Acá se puede ver mejor. Lo que ven acá es un reloj de conteo, es como un cronómetro, tenía 30 segundos. No se visualiza bien porque pues obviamente cambia. Eh, Toda la diapositiva lo hipervinculé. Por ejemplo, esta R que ven acá era una R de respuesta. O sea, tú presionabas la R y te llevaba directo a la pregunta con la respuesta.
Luego de haber corroborado que estaba correcto, este, presionabas la P, que era de preguntas, y te llevaba de nuevo a lo que era las fases, ¿no? Terminaba la fase uno, presionabas fase 2 y te llevaba directo a la fase 2. Entonces, para mí eso fue lo más laborioso porque pues tenías que verificar que todas las preguntas estén correctamente hipervinculadas, salían como 200 diapositivas. Sin embargo, creo que fue bonito el resultado. Nos esforzamos bastante. Acá estamos nosotros al final de las trivias. Acá estamos nosotros al final de las trivias. Este fue el grupo ganador del primer puesto. Y bueno, ah, al final la pregunta sería, ¿cómo, si tú estás interesado, cómo puedo ser el próximo director de trivias? Primero, pues tienes que postular, ¿no? Postulas, das tu plan de trabajo, firmas tu carta de compromiso. Si eres elegido, empiezas a seleccionar a tu comité, ¿no? A tu comité vas a delegar tus funciones, vas a organizar, vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de tal a tal fecha, vamos a poner esto, o ya no quiero que sea en mi caso fueron 85 preguntas, pero ya no quiero que sea 85, quiero que sea 100, o ya no quiero que sea básicas y clínicas, quiero que sea únicamente em, básicas o combinado uno que otro con clínica. Entonces, eso depende mucho de cómo lo quiera abordar el director y también más o menos cómo te den tus indicaciones el presidente del INAME, ¿no? Tu función como director como tal va a ser supervisar que todo esté bien, la logística, las trivias, las preguntas. Sería bueno que como les digo, al final haya dos subgrupos, ¿no? Si es que lo dividen. Y por último, pues el día de la jornada, ¿no? El día de la jornada sí, recomendaría que estén todos los miembros, independientemente de que uno sea de moderador sí, logística, que otro haya hecho únicamente las preguntas y no quiere ir. No, deberían participar todos porque siempre se necesita ayuda, ¿no? Siempre se necesita ayuda y pues eso sería todo. Espero que les haya servido para más o menos saber el rol de la función que cumplen, pues obviamente el director, el comité. Es una experiencia bonita, es una experiencia laboriosa, pero espero que pues se animen y postulen y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu presentación. Ha estado bastante interesante. Ahora vamos a dar unos minutitos para que puedas hacer algunas preguntas, dudas respecto al tema. Claro. Sobre las preguntas, es para leer en el chat o pueden activar su micro. Por ejemplo, Marcia dice, ¿recomiendas que el banco de preguntas para las trivias sea en conjunto con una academia? Sí, sería bueno. Y depende también, porque, por ejemplo, en nuestro caso, no tuvimos mucho tiempo para lo que es, digamos, seleccionar como tal, ¿me entiendes? Sí sería bueno, sería interesante. Hay algunas preguntas que sí lo sacamos de algunas academias. Por ejemplo, creo que sacamos de Quixmedic, me parece. Eh, si logras contactarte con alguna academia, sería bueno. Porque, y si no, hay bancos en internet y sí, la mayoría están correctos. Sería bueno, pero en clínicas sacamos más que todo de preguntas de estos exámenes, me parece que de NAM. Y en básicas únicamente sacamos de libros conocidos, ¿no? Por ejemplo, cuando abarcamos preguntas de básicas, sacamos de este libro de bioquímica, supongamos, pusimos preguntas de bioquímica y sacamos de este libro del que siempre llevamos, no me acuerdo el nombre, del Harper. Entonces, si hay preguntas en los libros y están bien sustentadas, sí recomiendo sacar de ahí porque a veces en los bancos de internet hay respuestas erróneas, ¿no? Y es lo que se quiere evitar. Bien, a ver, alguna otra pregunta quizás tenga el público. Sí, estoy leyendo los mensajes. Hay uno que dice, sí, recomendaría que haya asesores. Sí, sería bueno que haya asesores, más que todo para revisar la hoja de respuestas, porque, bueno, tú puedes poner, ¿no? Esa parte de fiscalización. Dices, bueno, ya, tengo mi respuesta, sin embargo, está sustentada en este libro, pero hay algunos que dicen, pero
el docente tal me ha dicho, entonces tú deberías tener, sí, debería haber un asesor de trivias en ambos, ¿no? Tanto clínicas como básicas. Sin embargo, es muy complicado, puesto que los doctores siempre tienen mucho trabajo en este aspecto, ¿no? Entonces, es mejor sí sería basarse en libros. Si es que se puede conseguir asesores, sería bueno, pero si no, en los libros, ¿no? Muy bien. Entonces, gracias Ivonne por tu presentación. De nuevo, ha estado bastante interesante y pues de verdad que espero que haya sido de bastante aporte, ¿no? Para todo el público. De todas maneras, si existe alguna duda después, la pueden hacer al privado, ¿no? A nivel de grupo y cualquier persona le vamos a atender. ¿Listo? Eso sería Sí, todo. Gracias, Ivonne. gracias. Gracias, chicos.